El equipo de Kodokan estuvo conformado por los principales discípulos de Jigoro Kano, quienes más tarde habrían de ser reconocidos como los 4 reyes celestiales del Kodokan: Yoshitsugu Yamashita, Shiro Saigo, Sakuhiro Yokohama y Tsunehiro Tomita. En la definición, frente al equipo representativo del Keichicho, tuvo como principal protagonista Saigo, de unos 53 metros de estatura y 53 kilos de peso, quien definió el combate final contra Taru Tureshima, de unos 72 con 84 kilos de peso, de la escuela Totsuka Yoshin-ryu, aplicando su Tokiwaza, o técnica favorita, Yamarachi, tras el enfrentamiento de Yokohama y Hansuke Nakamura de la escuela Yoshin Shinto-ryu, declarado empate por el propio Mishima, después de 55 minutos de combate. El carácter épico que tuvo la definición de Saigo inspiró la exitosa novela Sugata Sanshiro. Perdón, este no. De 1942, de Tsuneo Tomita, sobrino de Tsunehiro Tomita, que, por su parte, fue la base del guión de varias películas, series televisivas y de manga. La primera película, que fue ópera prima del famoso director Akira Kurosawa, fue conocido en los países de habla hispana como La leyenda del gran judo del 1943. Como consecuencia de este triunfo del equipo Kodokan Judo, Jigoro Kano pudo designar a Yokohama y Yamashita como instructores del Keichicho, quienes representaron al Kodokan en el segundo campeonato realizado en el año siguiente, ya que Yaigo se encontraba ausente de viaje por la región de Kyushu. La definición entre el equipo Kodokan y el siguiente equipo de Jujutsu clásico se realizó entre Yamashita, unos 62 de estatura con 56 kilos, y en Tarokochi, de 1,76 con 75 kilos, de la escuela Totsuka Yoshin-ryu, y fue ganada por el primero mediante la aplicación de su Tokiwaza, Ippon Seoi Nage. Las finales del campeonato de Sumo Kenjutsu y Jujutsu contaron con la presencia de las más altas autoridades del gobierno, encabezada por el primer ministro Kiyotaka Kuroda, y representantes de la Casa Imperial, aunque Mishima estuvo ausente por encontrarse gravemente enfermo. De esta forma, el Kodokan logró ratificar su poderío y su incipiente prestigio, lo que le permitió incrementar en poco tiempo su alumnado y también sostener su presencia en la policía de Tokio. A pesar de la hegemonía del Kodokan, fue recién en el 1912 en que la denominación de Jujutsu fue reemplazada por Judo, al igual que el Kenjutsu por Kendo, utilizado dentro de la policía. Asimismo, el Keichicho mantuvo cierta independencia tanto del Kodokan como del Butokukai, fundado en el 1895, y por un sistema propio de graduaciones y jerarquía. De los 4 reyes celestiales del Kodokan, Saigo se considera el genio del judo, era el más díscolo y en poco tiempo se transformó en leyenda, por los distintos episodios protagonizados y su temprano retiro. De él se conoce desafíos realizados en secreto contra representantes de varios estilos de Jujutsu. Kano tenía prohibido aceptar estos desafíos por parte de visitantes de otras escuelas. Incluso fue desafiado por un representante de Kenjutsu que lo enfrentó con su Boken, sable de madera. El último episodio por que él debió renunciar al Kodokan fue la participación junto a otros compañeros en una lucha campal contra otros representantes de Jujutsu y Sumo. ¡Me aburro! ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! En los que se vieron involucrados varios agentes de la policía que trataron de separarlos. Fue en el 1889, cuando estaba a cargo del Kodokan, durante la larga ausencia de Jigoro Kano, que estaba emprendiendo un viaje por Europa. Tal es así que cuando Kano regresó en el 1890, ya no se encontró a Saigo, quien renunció, dejando una carta asumiendo la responsabilidad por el incidente, que tuvo una gran repercusión tanto en la prensa como en las autoridades. Saigo fue uno de los primeros 9 discípulos de Kano, cuando este abrió la escuela de judo dentro del templo Euchoji en 1882. En ese entonces, Saigo solo tenía 14 años
y había conocido a su maestro cuando ambos practicaban en la escuela de Jujutsu Tenchin Shinjo-ryu. Solo tenía 25 años cuando se retiró a la ciudad de Nagasaki, donde residió hasta su fallecimiento en el 1922, con solo 57 años de edad. En la ceremonia del Kagami Biraki, la primera práctica del año del Kodokan, realizado el 14 de enero de 1923, Jigoro Kano le otorgó el sexto dan post-mortem. Y hacemos un paréntesis aquí. El Kigami Biraki es una ceremonia tradicional japonesa cuyo nombre significa literalmente romper el espejo. Suele celebrarse el 11 de enero cada año y consiste en romper un Kigami Mochi ofrendado a las divinidades sintoístas en un altar, aunque también se rompe un envase de sake en la ceremonia. Mazel tov. Tomita, con solo 14 años, fue el compañero con el que Kano comenzó la práctica de judo en el espacio de solo 12 tatami del mencionado templo Eichoji en junio de 1882, al que al fin de año se habrían sumado 8 discípulos más. En esa época, Kano había llevado a vivir con él en una pieza del templo a Tomita y a Saigo, y pagaba de su bolsillo los estudios de ambos. Según se cuenta, Tomita era técnicamente muy inferior a Saigo, Yokohama y Yamashita, pero era el discípulo de máxima confianza de Kano, y en 1888 se transformó en el primer quinto dan del Kodokan. Yokohama, junto a Saigo, que ambos ingresaron en el Kodokan con conocimientos de Jujutsu, fue uno de los más fuertes de su generación, y fue el formador de la siguiente camada de notables como Hajime Isogai, Kunisaburo Iizuka, Hideichi Nagaoka y Kyuso Mifune, quienes alcanzaron la máxima graduación de décimo dan. Cabe destacar que integraba también esta excepcional camada Mitsudo Maeda, posteriormente conocido como el Conde Koma. Yamashita fue el primero en obtener el décimo dan del Kodokan y el único entre los 4 reyes celestiales, y lo recibió de mano de Jigoro Kano en el 1935, a 2 días de su fallecimiento. Yamashita y Tomita fueron enviados sucesivamente en 1903 y en 1904 a los Estados Unidos por Kano. Yamashita permaneció casi 3 años, y en el caso de Tomita, quien partió acompañado por Maeda, permaneció durante 7 años en los Estados Unidos, mientras que Maeda inició en el 1905 un largo periplo por el mundo que finalmente lo traería a Brasil, donde habrá de residir desde el 1917 hasta su fallecimiento en el 1941. A pesar del afianzamiento del Kodokan Judo, a la luz de los resultados obtenidos los 2 primeros campeonatos de la Policía Metropolitana de Tokio de los años 1885 y 1886 y la aparición de la nueva camada de excepcionales luchadores consecuente a la decadencia de las escuelas de Jujutsu, hubo una figura surgida en una de estas que hizo preocupar a los máximos representantes del Kodokan. Se trató de Matemon Tanabe. Agumon evoluciona. Hijo de Torahiro Tanabe, que perteneció a la tercera generación de la escuela de Jujutsu Fusen-ryu. Matemon venció a gran parte de los representantes del Kodokan a los que enfrentó. Se convertiría en la 4ª generación de maestros de su escuela. Nacido en la prefectura de Okayama y tras haber acompañado a su padre en la enseñanza del Jujutsu por distintas regiones de Japón, llegó a Tokio en el 1890, con 21 años de edad como instructor de Jujutsu en la Policía Metropolitana de Tokio, por recomendación de Senjuro Kanaya, de la escuela Takenouchi Ryu, también oriundo de Okayama. Su capacidad quedó demostrada en el combate de exhibición realizado en el marco del campeonato del Bujutsu de Keichicho de 1892, cuando venció mediante una aplicación de un Hadakajime al representante del Kodokan Takisaburo Tobari, quien en ese momento tenía 26 años de edad y era instructor en el Keichicho. Aunque esta derrota no hizo peligrar la hegemonía del Kodokan Judo, fue un importante llamado de atención para este. Tanabe superó nuevamente a Tobari en un combate realizado en el año siguiente, y a lo largo de la década venció a casi todos los representantes del Kodokan a los que se enfrentó, empezando con Yamashita. Se cuenta que tanto Saigo como Yokoyama como Tomita trataron siempre de evitar el enfrentamiento. Asimismo tuvo un combate empatado con Nagaoka y otros 3 con Isogai, quien se había transformado en el rival clásico representante de la nueva camada del Kodokan. El último combate fue realizado en 1899 en Okayama, tierra natal de Tanabe.
Allí, Isogai mostró un notable progreso en el Newaza, para lo que se había preparado especialmente con Keiichiro Samura, quien también habría ser 10º dan. Estos empates fueron polémicos y no conformaron plenamente a ambos contendientes, y en el último combate marcó la decadencia de Tanabe como luchador imbatible, y para muchos autores representó el fin de la rivalidad entre el Kodokan Judo y las escuelas de Jujutsu. Algunos detractores del Kodokan dirían que la representación de Tanabe fue el primer motivo para que Kano pensara en limitar el combate de Newaza en el reglamento de arbitraje. Posteriormente, Tanabe pasó a ser miembro del Butokukai. Participó en el 1906 en la comisión de kata de Jujutsu como representante de las escuelas de Jujutsu tradicional y obtuvo el título de Kyoshi ese mismo año, y en el 1927 el de Hanshi de Judo. Se formaron en su escuela, entre otros, Yuki Tani, Taro Miyake, quienes abrieron una escuela de Jujutsu en Londres a principios del siglo XX y publicaron el libro The Game of the Jujutsu de 1906. Más tarde, Tani se pasó al Kodokan Judo, mientras que Miyake se convirtió en luchador profesional en los Estados Unidos. El libro fue reeditado y traducido al japonés en el 2013, ante el interés despertado en las técnicas de Newaza en general y en el Jiu-Jitsu tradicional en particular. Sin duda, los combates entre los representantes del judo y las distintas escuelas de Jiu-Jitsu sirvieron como experiencia importante para los contendientes al momento de salir al exterior y combatir contra otros luchadores de otras disciplinas, tal como sucedió a los judokas como Yamashita, Tomita y Maeda y los Jiu-Jitsuka Tani y Miyake.